Manuel Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Pues muy bien, aquí con un tema que nos han estado solicitando nuestra audiencia en referencia a qué es lo que se está llamando la nueva realidad y muchos lo vinculan con el nuevo orden mundial. ¿Qué tan nuevo es esto? ¿Cómo está en la historia? ¿Desde dónde podemos ver elementos que nos den alguna idea de dónde surge todo esto? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Hacia dónde va pues nuestra nueva manera de vivir? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, pues son preguntas que en algunos casos pues son difíciles de contestar, ¿no? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues el nuevo orden mundial pues lleva ahí bastante tiempo, ¿no? O sea, no es decir que sea nuevo. Cuando hablamos de nueva realidad, pues ¿cuál va a ser la nueva realidad? El experimento este que hemos tenido, que estamos teniendo con el COVID, de confinamientos, pues están aquí para quedarse. O sea, esto ha sido el COVID-19, como hemos dicho en otros programas, pues en 2 años te puede venir el COVID-21 o lo que quieran 21, ¿no? Estamos experimentando una nueva era en la cual, pues, por nuestra seguridad y por la seguridad en general de la población, nos van a decir, pues que tenemos que aceptar bastantes cambios, ¿no? Tenemos que aceptar, pues, recortes de libertades en todos los niveles. Y la mayoría de la gente piensa, bueno, pero a mí qué más me da si realmente no me afecta. Y bueno, pues en cierto modo, pues pudieran llevar razón, pero el problema cuando tú empiezas a recortar libertades, no sabes dónde se puede acabar. Ya vivimos en el mundo de los fake news, todos son fake news. Cuando estás leyendo ya no sabes lo que es real y lo que es ficticio. Ahora mismo aquí en Estados Unidos estamos inundados de una cantidad de noticias, la mayoría de fake news, de que ha sido un fraude electoral. Bueno, o sea, a mí me resulta imposible tratar de entender cómo en un país en el que han votado más de 150 millones de personas puedes hacer fraude electoral. O sea, se tendría que notar desde el principio, ¿no? ¿Cómo haces el fraude electoral? Bueno, hay quien dice que han votado hasta los muertos. Y eso yo sí que lo entiendo, de que hayan podido votar algún muerto que otro, porque acuérdate que aquí te mandan las boletas y entonces, pues bueno, pues son mucha gente que ya no vive ahí, o quizá puedan estar muertos de verdad, y entonces pues alguien pues ha podido rellenar la boleta por esa persona, imitar su firma y mandarla. Yo no te digo que no haya pasado, pero ¿por qué ha tenido que ser solo en el ala demócrata que se ha hecho eso? ¿No lo han podido hacer también los republicanos? O sea, porque las boletas esas que te llegan, si tú a lo mejor tienes un familiar fallecido y te has llegado y la has rellenado, pues no necesariamente ha sido un fraude demócrata, también puede haber sido un fraude republicano. O sea, yo no sé lo que hablan de esto de ayer, el que era el director general de seguridad para el fraude, dimitió en Estados Unidos por las presiones de este señor Barr, que es el secretario de Justicia, pues porque nadie encuentra una evidencia clara de que haya podido haber fraude. Y estás hablando de un fraude para cambiar el resultado de estas elecciones de centenares de miles de votos. ¿Cómo haces eso sin que la gente no se dé cuenta? Alguien se tendría que haber dado cuenta. Y si ha habido fraude ahora, ¿por qué no lo hubo hace 4 años? O sea, es en cierto modo poner en cuestión al sistema, un sistema, eso sí, de conteo, como hemos visto, para la primera potencia económica y militar del mundo, pues no sé si decir llamarlo obsoleto o llamarlo, no sé, realmente de otros tiempos con la tecnología de hoy, pero eso, bueno, ya se queda en detalles, ¿no? Al final lo que está claro pues, es que Joe Biden ha ganado la mayoría del colegio electoral. Que le puedan revertir esa mayoría, yo lo dudo muchísimo. Entraríamos en un problema brutal y no hay evidencia de nada. O sea, no hay evidencia de nada. Si tú me dices que se estuviera cuestionando Florida como se cuestionó en el año 2000. Bueno, Florida históricamente está llena de casos de corrupción electoral, sobre todo a nivel de elecciones locales. Aquí sí ha sido muy común hacer eso, pero a nivel nacional, no sé, cuando hablamos de un número de 150 millones de votos,
O sea, ¿cómo puedes hacer fraude en 4, 5, 6 millones de votos? O sea, no me resulta realmente incomprensible, ¿no? O sea, que incluso que se esté cuestionando eso, y cuestionando eso, pues se está cuestionando el propio sistema. Si fue bueno para Trump hace 4 años, porque ahora que ha perdido no es bueno. ¿Me entiendes? Pero claro, el país está tan dividido que sí, que de repente ha habido fraude, pero ha habido fraude bajo la administración Trump que lo ha permitido. No sé si me entiendes, es todo muy inconsistente. O sea, porque si pensaban que iba a haber fraude, como el presidente llevaba diciendo por varios meses en el voto electoral por correo, pues ¿por qué no se ha tratado de hacer algo? Y aún así, ¿cuál es el fraude? En el sentido que algunas papeletas han llegado fuera de la fecha ya después de las elecciones. Bueno, hay estados que permiten llegar hasta 3 y 4 días después. Es una cuestión local, estatal, donde pues, cada estado tiene sus propias regulaciones. Hay estados en los que puedes votar 2 semanas antes, como es el caso de Florida, personalmente, y es como lo hice, yo voté hace 2 semanas antes de las elecciones. Hay estados pues, que no lo permiten o que el plazo es mucho más corto, pero son todo leyes locales. Eso no significa que haya fraude. El fraude, no sé, no se ha demostrado ni una sola ocasión, o sea, no hay ni una sola prueba, ni una sola evidencia de que haya habido fraude. Si se dice eso como te dicen que han votado hasta los muertos, pues sí, algún muerto habrá votado, eso sí que lo creo, pero ¿cuánto puede influir eso en las elecciones? Y además no sabemos por quién ha votado ese muerto. No sé si me entiendes, porque si han recibido la boleta en esa casa y el padre o la madre estaban muertos y lo han rellenado los hijos, pues no sabemos si lo han rellenado por demócratas o republicanos. Es que aquí ya pues es asumir por asumir, ¿no? Es crear desconcierto, es parte de esta nueva situación mundial en que todo se cuestiona. Cuestionamos todo. Pero bueno, hay casos en que sí puedes cuestionar muchas decisiones. Pero decir que 150 millones de personas, pues ha habido un fraude masivo, a mí me cuesta mucho entenderlo, incluso que se le dé publicidad. No sé si me entiendes. Manuel, ¿qué se estaría cuestionando? ¿El sistema mismo o se están cuestionando los grupos de poder que entre ellos hay una pugna y están tratando de imponer su propio sistema, desacreditando al otro y tratando de poner en duda hasta el sistema democrático, en este caso del país más importante, los Estados Unidos? Pues mira, es un poco de todo, ¿no? O sea, la administración saliente, digamos, pues está cuestionando el sistema en sí. Pero ellos han estado en el poder por 4 años y ya había dudas hace 4 años de que la influencia rusa pues había ayudado a ganar a Trump, que había ido contra Hillary Clinton. Y bueno, y desde esta administración Trump siempre se ha dicho que todo era mentira. O sea, eso todo era mentira. Nadie influyó en las elecciones de hace 4 años. Y ahora de repente sí, y hay fraude. Pues te digo, el problema es como el país está tan dividido, pues cada uno cree lo que va con su ideología. Yo hablo con muchos republicanos aquí en Miami, que es quizá un caso, y todos hablan de fraude. Aquí todo es fraude. Y sin embargo aquí ha ganado Trump por más de 4 puntos cuando hace 4 años apenas ganó por 1 punto, ni siquiera llegó a eso. Entonces, ¿qué tipo de fraude es ese? Hablan de Michigan, que dices, como tú me comentabas antes, que parece que hay muchas boletas que dicen, bueno, pero se dice, pero pruebas no se han presentado ninguna. Yo no he visto ninguna prueba evidente. O sea, ¿qué pruebas hay? Ponte a lo mejor incluso que encontrarán 2.000 boletas, que digan que ha habido fraude en 2.000 boletas. Bueno, pero ¿qué representa eso en el resultado global de unas elecciones? ¿Van a cambiar esas boletas el resultado? ¿Cuántas boletas puedes hacer fraude? Porque el fraude lo tienes que hacer manual. O sea, no es decir, el fraude lo tienes que hacer manual. ¿Y cuánta gente ha estado envuelta en ese fraude? Si lo hubiera, pues se encontrarían algunos, digo yo. O sea, porque esto no lo hace una persona. Para hacer un fraude de la magnitud que hablan de la gente que sigue al presidente Trump, se necesitarían decenas de miles de personas envueltas en este fraude. Y vamos,
Si hay decenas de miles de personas envueltas, sería muy fácil detectarlas. Porque si realmente esto hubiera existido y decenas de miles de personas estuvieran envueltos en este fraude, en muchos casos habría infiltrados. No sé si me entiendes. Entonces yo todo esto lo considero, pues creo que la intención del presidente Trump en este caso, pues es negociar su salida sin que haya problemas y que realmente pues que no vayan ni detrás de él ni detrás de su familia una vez que deje la Casa Blanca. Esa es mi percepción, que él está adoptando estas posturas de fuerza, de no reconocer al ganador, pues como una forma de negociación. Y ya sabemos cómo el presidente Trump pues, ha estado gobernando y a través de sus libros cómo es su arte de negociar. Eso ya lo hemos visto eso, él va a atacar. Él no se va a rendir, o sea, él va a atacar, va a ir hasta el final. Entonces yo creo que esto es la forma de él de decir, bueno, pues sí, yo me voy, pero a mí me dejáis en paz, mis negocios y a mi familia tampoco la tocáis. Yo creo que los tiros van por ahí, de hacer un acuerdo de negociación. Se habla incluso de que él puede hasta autoperdonarse. O sea que es increíble. Yo le acabo de escuchar por primera vez que él puede autoperdonarse antes de salir de la Casa Blanca. O sea, que son cosas que sí, que creo que están ahí. O sea, los juristas te dicen que sí, que es posible que él pueda autoperdonarse y que sea inmune a muchas cosas. Entonces, pues mira, hemos entrado en un terreno jurídico donde hay 1000 versiones para cada cosa. Si de verdad se da el caso ese de que él puede autoperdonarse, pues ya sí que sería increíble, ¿no? Pero está ahí. Y estamos seguros, bueno, pues que él antes de salir pues va a perdonar a todos los de su entorno. A todos los va a perdonar antes de irse porque tiene el derecho constitucional de hacerlo. Que sea ético o no, bueno, eso ya es otra historia. Pero los va a perdonar a todo su entorno. Entonces, pues yo creo que en el fondo, aunque sea difícil decirlo, a lo mejor es la mejor forma de acabar toda esta historia. Que Trump acabe saliendo inmune de todo esto para evitar un daño mayor a la democracia. Porque claro... No, Manuel, ¿qué mayor daño a la democracia que la impunidad? O sea, si estás cometiendo un delito y estás siendo una persona, a ti y a mí, ciudadanos de a pie, no nos perdonarían ningún tipo de nada, faltas, en absoluto. Y nada. Entonces, ¿por qué alguien que ostenta el poder, que representa supuestamente la democracia, está libre de todo eso? Y es lo que está pasando a nivel mundial y lo vemos en otros países como en México, ¿no? Que si algo está, el blindaje político que se hace en las mafias que están en el poder, llega a tal nivel que, pues imagínate, se vuelven inmunes y están acabando con todo y con todos. He ahí el reto que queda ahorita para nosotros como ciudadanos. ¿Qué debemos hacer? Estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que te hablo es de la posibilidad real de que Trump pueda autoperdonarse y la posibilidad que existe que él vaya a perdonar a todo su entorno, entonces los hace inmunes. Pues sí que es una generalidad a nivel mundial. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? O se cambian las constituciones, se cambian las leyes para que esto no pase. Si no, no hay nada que se pueda hacer. Sabemos que Trump es combativo. Él va a combatir hasta el final. ¿Hasta dónde pueda llevar esto? Pues es muy relativo, ¿no? Es muy relativo, pero no se puede descartar nada. Yo sinceramente no creo que se vaya a revertir el resultado de las elecciones. Que haya recuento, que anulen votos en algún estado, pues es posible, pero no quiere decir que los votos que anulen tengan que ser necesarios votos demócratas. No sé si me entiendes. Aquí es que estamos asumiendo de que solo ha habido mal hacer o como quieras, corrupción en los estados o donde hay demócratas. O sea, ¿y por qué no haberlos en los republicanos? Te vuelvo a mencionar el caso aquí en Miami, la cantidad de casos que hemos visto y que son republicanos. O sea, la corrupción existe a nivel mundial y en todos los partidos políticos. En este caso, decir que solo la corrupción es del Partido Demócrata cuando no tenían el poder, cuidado, que no tenían el poder, que todo ha sido supervisado por el gobierno. Entonces, ¿cómo ha pasado este fraude de centenares de miles de votos sin que nadie se dé cuenta?
A mí es que me resulta todo esto de las fake news y de la mentira, cuanto más grande, más fácil de creerse. Es lo que yo veo, ¿no? O sea, pero en el fondo lo único que veo es una intención de Trump de que no se le moleste. O sea, de que una vez que salga se diga, bueno, ahí te quedas. Entonces veríamos lo que pasa después, cómo va a quedar el Partido Republicano, porque Trump puede crear su propio partido político. O sea, porque el trumpismo está para quedarse, como decíamos en el otro programa, ¿no? La semana pasada. Trump ha demostrado que tiene un poder increíble de atraer a las masas. O sea, ha recibido más de 70 millones de votos. Nunca en la historia un candidato republicano ha recibido tantos votos y aún así ha perdido. Entonces lo que vimos que el fenómeno de 2016, es decir, Trump ha sido un accidente histórico, nos damos cuenta que no, Trump ha sido un accidente histórico. Igual que Hitler en el año 33 no fue un accidente histórico en Alemania y en Europa. Son situaciones reales que pasan por el hartazgo de la gente. La gente está harta, es que eso se entiende, ¿no? Tú ves que el siglo XXI pues ha sido un siglo de crisis tras crisis. Ha sido crisis tras crisis. Empezamos con septiembre 11 del 2001, la burbuja de los dot-com, la crisis hipotecaria, la crisis financiera del 2008, lo que causó salir de esa crisis. Y luego nos metimos en la crisis del COVID. Ha sido un siglo, hasta ahora, muy, muy, muy complicado y que ha traído como consecuencia un deterioro de una gran parte de la población. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, este país, Estados Unidos, está viviendo un fenómeno pues que no se había vivido nunca. Y es que los hijos están viviendo peor que los padres, salen endeudados de las universidades. Los empleos que consiguen en muchos casos son precarios, que apenas les permiten pagar la deuda y pagar un alquiler. Es una situación totalmente nueva en este país, que nunca había pasado. Ahora en Europa sí la habíamos vivido, pero aquí no se había vivido eso. Tú ahora la estás viviendo así, ves que no es solo aquí. Tú que estás en México, ves que en México es así. Tú ves muchachos en México que se gradúan de la universidad y les da igual tener un título, no pues porque no encuentran trabajo, lo único que encuentran son situaciones precarias. Entonces vemos que el mundo pues cada vez se está volcando a una situación en que lo que se va a acabar es con la clase media. La clase media está dejando de existir. O sea, se están haciendo pues unas fortunas absolutamente impresionantes. Mira, en cierto modo, cuando lo comparas con la Edad Media, estamos volviendo al feudalismo. O sea, es una especie de feudalismo. El señor feudal, que pudiera ser un Amazon, un Microsoft, con su infinidad de poder, y por debajo pues se queda pues una gran parte de la población, y ya más por debajo pues todavía pues, como diríamos, los desheredados de la tierra. Y esa es la nueva sociedad a la que vamos. O sea, desgraciadamente es lo que hay. Porque los gobernantes, pues yo no sé a quién realmente acaban representando. O sea, esa es la cosa, ¿a quién acaban representando? Porque tú ves que se votó por el presidente Trump hace 4 años. Bueno, técnicamente él representaba pues a una mayoría de este país que había votado para él. No era una mayoría real, pues porque, como decíamos, en este país apenas vota el 50% de la población. Este año ha sido un año extraordinario, ha votado un 66%. No había votado tanta gente desde el año 1900. Cuidado, nunca habíamos visto una asistencia a las urnas tan grande en 120 años. Entonces esto quiere decir, bueno, pues que el país estaba realmente dividido. Había una división muy grande. Personas que de buena fe creen en Trump y otras, pues no sé, porque le creen, pero bueno, piensan que es la solución. A mí eso, pues la verdad, siempre me chocó, ¿no? Pensar que un supuestamente multimillonario pues te puede representar al trabajador del automóvil de Detroit. O sea, no sé en qué se puede preocupar con él, en decir, las empresas tienen que volver aquí, tienen que volver a producir aquí.
Pero tú estás hablando que las empresas han gastado miles y miles y decenas de miles de millones en factorías en China, en México o en otros países para producir. ¿Cómo de repente pueden toda esa tremenda inversión que han hecho dejarla y venirse a producir aquí? O sea, es que son inconsistencias que te dicen los políticos y la gente se las cree. Sí puedo entender presionarles para que no abran nuevas plantas en el extranjero y que las hagan en Estados Unidos. En eso sí puedo entender que pueden hacer cierta presión para hacerlo. Pero estamos otra vez hablando de lo mismo. Al final son los costes. Y al final los costes pues se repercuten en el consumidor. Y si al consumidor ese coche que se ha producido en Detroit es mucho más caro que el que se ha producido en México, pues al consumidor le da igual dónde se haya producido el coche, porque la tecnología es la misma. Si es la misma compañía que la está haciendo, pues la tecnología es la misma. ¿Qué más da dónde se ha hecho el ensamblaje de ese coche? No sé si me entiendes. Estamos hablando de que hoy en día, en un mundo de economía global, pues el crecimiento de los nacionalismos a nivel mundial es lógico, porque es el desencanto de esa población local. El problema es fijarnos un poco en la historia y ver a dónde nos han llevado los nacionalismos. Los nacionalismos siempre llevan a la confrontación, tanto interna como externa. Primero viene la confrontación interna. Y cuando ya se ha eliminado al enemigo interno del país, se busca otro enemigo. Porque el nacionalismo, para subsistir, necesita la confrontación. Ese es el gran problema de los nacionalismos, que necesitan la confrontación para subsistir. Es volver a Orwell en 1984 o volver a Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Es lo mismo. El autócrata que manda siempre necesita la confrontación y mantener al país en vilo. Y bueno, pues yo creo que el mundo va hacia eso, ¿no? A luchas internas. Tú mira todos los países. Aquí el país, Estados Unidos, totalmente dividido. Yo llevo aquí desde el año 82, 1982. Yo nunca he visto al país tan dividido. En este país se presentaba un presidente, ganaba las elecciones y la gente pues lo aceptaba, Congreso y Senado, fueran mayoritarios o minoritarios con el ganador, pues sí, le ponían trabas, pero normalmente se trataban de llegar a acuerdos. Ahora mismo nos vamos a encontrar aquí en una situación que no sabemos cómo va a poder ser la gobernabilidad. De momento, pues el Congreso sí lo ha ganado Biden, pero ha perdido 5 congresistas. Cuando se esperaba la famosa marea azul. La marea azul, hemos visto, pues que no ha tenido lugar en absoluto. Que lo que pensaban iba a ser una barrida, pues ha sido la situación que estamos ahora. Con las elecciones contestadas, pues en este caso se dice que por fraude, pues se podrían buscar 50 otros motivos, pero el caso es que no ha habido barrida demócrata. Al contrario, Trump ha tenido, no sé si 3, 4 millones más de votos que tuvo en el 2016. Lo cual te dice que Trump sigue siendo altamente popular. Cuidado, que hay una parte del país que cree en Trump y que cree que ha habido fraude, aunque no haya pruebas para ello, pero esa población sigue aferrándose a un clavo ardiendo para ver si ha habido fraude y qué podría pasar. Entonces, eso aquí, tú estás en México, mira cómo está México. Un país también dividido, totalmente, pero con un López Obrador populista y muy fuerte. O sea, muy fuerte. Este año, pues en el 2021 vais a tener las elecciones del medio ciclo. ¿Quién va a ganar? Pues todo indica que va a volver a ganar López Obrador. Porque la oposición, pues no se ponen de acuerdo, no llegan a un acuerdo, no hay nadie así que pueda dar la cara. Entonces, pues, le estáis dejando el camino libre totalmente a López Obrador. Te vas al caso de España. Un gobierno, como hemos hablado, nunca se había visto así, ¿no? Donde estén socialistas, comunistas, independentistas catalanes, independentistas vascos, nacionalistas catalanes. ¿Qué tipo de gobierno es ese? O sea, ¿qué tipo de gobierno es ese? No sé si me entiendes. Y así, bueno, pues te vas por el mundo y vemos unos gobiernos pues que están ahí gobernando o semigobernando. Cuidado, porque ya no hablamos de que los gobiernos están gobernando.
Llevamos con esto de la pandemia un año en que los gobiernos están semigobernando, poniendo un parche aquí, otro parche allá, pero en ningún momento es un movimiento serio de gobernar. Sencillamente es imponerse mientras están en el poder y agarrarse a ese poder. Pues eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Manuel, durante mucho tiempo se ha estado hablando de que hay una élite mundial, que es un gobierno mundial el que en cierta manera rige todas las economías del mundo, todas las políticas del mundo. ¿Qué tanto pudiera haber de cierto esto? Y si es así, ¿cuándo surgió? Mira, en mi libro 22, La Guerra de los Dioses, tú sabes que yo hablo de ese tema precisamente, que hay un grupo pues, del cual no conocemos quiénes son, porque acuérdate que aquí se dice teorías de que es George Soros, Bill Gates, los que están manejando todo este cotarro. Ese gobierno mundial, que yo creo que sí existe, no es de personas conocidas, o sea, es personas que ni siquiera conocemos, que no sabemos quiénes son, y son los que realmente te mueven los hilos políticos y económicos del mundo, sobre todo los económicos. Los políticos en algunos casos es más difícil, no por la idiosincrasia de cada país, pero la política económica global está mediatizada pues por esos grupos de poder. Eso no hay duda, ¿no? Tú sabes que por años se ha hablado de los Illuminati, del Club de Roma, de la Trilateral, Bilderberg. Pues para mí esos grupos no son más que la punta del iceberg, ¿no? O sea, de todo esto, ¿no? El grupo real, pues no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son, porque ellos son lo suficientemente inteligentes pues para no darse a conocer. Te ponen todos estos grupos de punta y ellos son los que mueven los entresijos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues bueno, pues los dos últimos 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el 45 aquí, son 80 años, 75 años, pues la economía mundial ha crecido a niveles desconocidos, ¿no? Y la prosperidad que el mundo ahora en día tiene, pues no se puede comparar. Entonces, pues a pesar de esos entresijos, si ese grupo existe, pues algo no han hecho mal. O sea, porque realmente el mundo ha tenido una estabilidad que no tenía antes. Y el mundo lo que necesita es estabilidad. Entonces, pues yo no sé si es bueno o es malo que haya ese grupo, ¿no? Yo creo que es quizá necesario. Quizá es necesario, ¿no? Porque los países, o sea, la gente se deja llevar, pues, o sea, por su estómago, como yo diría, ¿no? O sea, la gente muchas veces pues no piensa. O sea, la gente le da igual, la gente vota diciendo este tipo me va a arruinar, es el caso que estamos viendo aquí. No sé, como te vuelvo a decir, no entiendo este fenómeno aquí de obreros de Detroit o trabajadores pues votando por Donald Trump. No sé, un señor pues que tú le has visto, pues que si sus campos de golf, sus mansiones y la gente de allí pues recibiendo los food stamps, ¿no? Entonces, cuando tú hablas aquí en Miami y les preguntas eso y dicen, bueno, es que aquí va a venir el socialismo comunismo con Biden. Y le comento yo a la persona esta, digo, bueno, ¿usted recibe food stamps? Dice, sí. Digo, bueno, ¿y eso no es socialismo? O sea, ¿eso no es socialismo? Porque yo de mis impuestos tengo que pagarle a usted $190 al mes para que compre food stamps. O sea, para que le den food stamps, para que a usted no le cueste la comida. O sea, es que te digo, es irracional, ¿no? O sea, decir que este país con Biden va a ser socialista, o sea, es no entender la naturaleza de este país. O sea, este país nunca podrá ser socialista. Podría dirigirse un poco más hacia la socialdemocracia, digamos, en ciertas áreas, ¿no? Hoy precisamente creo que hay una reunión en el Tribunal Supremo para debatir los restos que quedan del Obamacare. Pueden quitar el Obamacare y van a dejar a 20 millones de personas sin seguro médico. O sea, ¿es eso socialismo? Bueno, pues no sé, si que a las personas que no tienen digamos, un acceso fácil a
a los hospitales, a las medicinas, el gobierno les dé una ayuda. Pues bueno, yo recuerdo cuando Trump llegó que dijo que iba a acabar con eso y que como consecuencia de eso, como había muchísimos millones de personas que estaban subsidiando a esos 20 millones de personas que tenían el Obamacare, pues que los seguros automáticamente, los seguros médicos iban a bajar. A mí en los últimos 4 años mi seguro médico no ha hecho más que subirme todos los meses. Oye, yo estoy pagando $1.695 al mes por mi seguro médico. Si tú me dices a mí que eso es normal, pues bueno, pues te diré que alguien quiera modificar eso, si eso es socialismo, pues ya me dirás tú qué es. O sea, yo no lo podría llamar socialismo, ¿verdad? Son precios irracionales. Obama trató de hacerlo, pues que gente que no tenía que tuviera acceso a eso. Claro, automáticamente las compañías de seguro te repercutieron ese costo a los asegurados, como te hace cualquier compañía de seguro, ¿no? Pero claro, es que en estos 4 años a mí no me ha mejorado, al contrario, me ha subido cada 4 años. Entonces todo es demagogia. Hay cosas que no se pueden cambiar. Jesús, como yo lo veo, es lo que representa la medicina, seguros médicos, atención médica, en este país es el 20% del Producto Nacional Bruto. ¿Cómo puedes cambiar el 20% del Producto Nacional Bruto de la noche a la mañana? Ya me dirás tú cómo, sin provocar un caos generalizado. Entonces, Perdón, Manuel, pero ahí además está la cuestión de que nos olvidamos que vivimos en un sistema capitalista a donde todo es un negocio y la salud, la educación, todo es un negocio. Y no es así nada más de decir que el gobierno va a asumir todos los costos por sí mismo y no tiene la capacidad. ¿Quién lo va a pagar? Alguien lo tiene que pagar. Y la cuestión es quiénes son los que están detrás de ese negocio, que son los que están haciendo que esto suba todo el tiempo. Es interesante ver todo lo que estás diciendo, Manuel. Me gustaría tocar un poco el tema de lo que estábamos hablando del nuevo orden mundial y la nueva realidad. En tu libro de 11, el código secreto, pareciera que en los billetes de dólar, ahí es a donde se menciona el nuevo orden mundial. Y tú tienes en tu portada un billete de $20 a donde se muestra algo increíble, que pareciera como que si ahí se hubiera profetizado el impacto de los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York y es algo extraordinario. ¿Tú pudieras mostrarnos el billete, por favor? Sí, vamos a ver si lo podemos hacer. Mira, este es un billete de $20, no sé si se ve bien ahí. Es un billete de $20. Aquí ves a Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el 7º presidente de los Estados Unidos. Se presentó a presidente en 1824 y ganó la elección popular, pero fue derrotado en el colegio electoral. Se volvió a presentar como presidente en 1828, ganó las elecciones. Entonces, entró con un programa. Él no quería lo que se llamaba el Banco de Estados Unidos, que era el equivalente, el primer banco de Estados Unidos, a lo que es hoy la Reserva Federal. Consiguió abolirlo, o sea, no lo abolió, no le renovó su mandato. ¿Me entiendes? Entonces se podían emitir billetes, los bancos podían emitir billetes, en fin, era la situación entonces. Entonces, en 1829, cuando él entra de presidente, otra vez 1 y 8, 9, 2 más 9, 11, 9, 11, él empezó a hacer todo este tipo de tácticas. Aquí por la parte de atrás del billete de $20, como ves, está el dibujo de la Casa Blanca, que era donde se suponía que iba el cuarto avión, que no logró estrellarse ni contra las torres ni contra el Pentágono, ¿no? Entonces, cuando hacemos aquí un avioncito, o sea, vamos a hacer un avioncito con el billete de $20, como lo hacíamos cuando éramos pequeños, este billete nos demuestra una cosa muy interesante. Vemos, pues, vamos, estoy haciéndote el avioncito, no sé si se ve bien aquí con zoom, pero bueno, yo creo que sí. Y está pues, mira, ¿ves? Aquí hay un avión, ¿ves? Es un avioncito, un avión, ¿no?
Cuando tú pones la vuelta a este avión, te das cuenta que aquí, no sé si se ve bien, se ven como si fueran las dos. Ahí es donde se ve bien. Se ve bien, se ve el impacto de las torres gemelas y los dos impactos de los dos aviones tal y como quedaron. Y por un lado ves que dice United y por el otro American, que fueron los dos aviones, las dos compañías que estallaron sus aviones, uno de United y otro de American. ¿Qué veracidad puede tener este billete como predicción? Bueno, pues tú sabes que en numerología pues tienes que buscar los patrones. O sea, ¿cómo es posible que este billete, cuando tú lo pones así, te muestre exactamente el lado en que las torres gemelas fueran impactadas y exactamente las dos compañías, American y United? Podían haber sido Southwest, no sé, Alaska Airlines, pero fueron United y American, lo mismo que dice el billete. Entonces, pues claro, es una predicción. Pasa que hay que encontrarla. Si le das la vuelta al billete, ves aquí que es quizá la primera imagen que vimos del Pentágono cuando estalló ese tercer avión que estalló contra ellos. Y bueno, pues es un avión y un impacto pues que se ha cuestionado mucho, ¿no? Porque no quedaron ni un resto del avión. No quedó nada. Así mismo. No quedó ni un solo resto del avión. Nada, nada, nada. Todo desapareció. Bueno, pues es muy raro también, ¿no? Que se pulverizara todo. Y después aquí, en este mismo avioncito, pues ves aquí, In God We Trust, creemos en Dios, que es muy parecido a lo que se supone dijeron los 19 terroristas cuando estallaron los aviones contra las Torres Gemelas, que es Allahu Akbar, Dios es grande. O sea, son muchas pautas, ¿no?, que hay que nos dan las monedas. Entonces, todos sabemos que el atentado del 11 de septiembre pues fue un atentado no solo político, sino también económico, que dañó mucho la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Entonces, el objetivo terrorista era ese, pues atacar a Estados Unidos en su centro financiero y a la vez debilitar su economía, ¿no? Ya después del 9/11, pues ya sabemos todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pues nos han quitado un montón de libertades, bueno, dicen que por nuestro bien, y pues, lógicamente pues tienes que creer a nuestros gobernantes, ¿no?, que lo hacen pues por nuestro bien. Y ahora hemos llegado a esta fase del COVID en que también pues se nos han quitado libertades, hay toques de queda, hay infinidad de prohibiciones y todas son también por nuestro bien, ¿no? O sea, no sé, el mundo va cada vez más a Orwell y a Huxley, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y cada día estamos más cercanos de eso. Pero ¿qué pasa? Pues que a la mayoría de la población pues no le importa, porque en el fondo no le afectan. O sea, afecta a gente que denuncia este tipo de cosas, ¿no? A una persona normal no le afecta. Manuel, que si no nos afecta, después del 9/11 se perdieron libertades civiles impensables. Por supuesto que nos afecta, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que les afecta, porque muchas de esas libertades, Jesús, pues nunca las has utilizado. O sea, es lo que pasa, ¿qué libertades tú utilizas ahora que no tenías antes? O sea, dime, quizá, muchos casos, derecho de críticas, derecho, tienes unos controles brutales en los aeropuertos, pero a mucha gente, pues, no le molesta, le acaba dando igual, porque piensan que es por nuestra seguridad y bueno, pues, pero Manuel, parte de razón llevas. Pero que ahorita con lo de la pandemia pareciera que es el segundo capítulo después de esas pérdidas de libertades, porque ahora si tú no te vacunas, quizás hasta te prohíban subirte en un avión. Y si tú no muestras un pasaporte sanitario, pues resulta ser de que con toda esta cuestión de que también está en tela de juicio si la vacuna sirve, si la pandemia en su totalidad es real, si los números que se han manejado han sido maquillados o manipulados, y que sea una manera también de controlar a las personas hasta para poder desplazarse, ¿no? Pues sí, se podría utilizar para eso no hay duda. Como te digo, vivimos en una nueva época en que todo se hace por nuestro bien. Entonces, si por nuestro bien o por el bien de otras personas, si no tenemos la vacuna, no se puede subir a un avión, pues la mayoría de la gente lo aceptará como algo normal.
¿Me entiendes? Ayer parece ser que la vacuna esta de Pfizer pues tiene un 90% de resultados exitosos. El precio de la vacuna de Pfizer pues va a estar alrededor de los $20, que no es excesivo el costo, ¿no? La de Moderna está como a $27, la de Johnson Johnson se habla de que va a salir a $10. En fin, no son precios escandalosos para tener acceso a esa vacuna, ¿me entiendes? Hay gente pues que no se quiere poner vacunas, pero bueno, eso ya dependerá de ellos. No sé si me entiendes, si a ti en una aerolínea te dicen, si usted no viene, como tú dices, con su certificado sanitario de que usted tiene la vacuna, no puede subir. Oye, este es un país, en cierto modo, digamos, libre, entonces cada uno puede imponer las leyes que quiera en ese sentido. Si tú vas a utilizar o si tú vas a entrar a mi restaurante, está reservado el derecho de admisión. Si yo te empiezo a pedir en la entrada al restaurante una vacuna contra el COVID, que me des un certificado y no me lo enseñas, yo tengo todo el derecho del mundo a no dejarte, pues mi protección y la protección de los otros. No sé si me entiendes, estamos entrando ya en un tema en que ponerte más cosas te va a añadir más dificultades a todo. Pero es al mundo en que vamos. O sea, todo el mundo va a tener que tener su vacuna. O sea, es como decir, si no tienes esta vacuna no vas a subir aquí al avión este o no vas a poder entrar a este establecimiento. Y en cierto modo, pues con el pánico que se ha generado, pues es lógico, Jesús, es lógico, se va a ir a perder libertades individuales supuestamente para el beneficio de la mayoría. Entonces con eso hay que contar. El problema es que a partir de este experimento, bueno, pueden llegar nuevos experimentos, nuevas cosas y cada vez exigirnos más y más. Me preguntabas antes cuál va a ser la nueva economía mundial. Pues la economía mundial, yo creo, ¿te acuerdas al principio cuando llegó el COVID a finales de febrero o marzo? Y se decía, después de todas estas ronas, la gente encerrada, pues vamos a salir todos mucho mejores de este confinamiento. Y yo creo todo lo contrario. La gente va a salir muchísimo peor de este confinamiento. Va a salir gente más egoísta, más preocupada por él, menos preocupada pues por las personas que le rodean. Es una de sálvese el que pueda. O sea, esa es la nueva sociedad que va a salir, una sociedad muchísimo más egoísta. Y añádele que ahora todos somos sospechosos de ser portadores del virus. Si tú ves a tu semejante, simple y sencillamente, si no trae el tapabocas o no trae las medidas que ellos han considerado que son las que puedan prevenir el contagio, tú lo ves como una amenaza. Yo vi un artículo que decía varios estudiosos en unas universidades que ahora es el enemigo silencioso y el enemigo invisible. Y nosotros, cualquiera de nosotros, somos ese enemigo. Y eso es lo que ha derivado a esta pandemia. Pues sí, no hay duda de eso, ¿no? Porque tú puedes estar aquí con una persona, te la encuentras en el ascensor, o sea, pues la has conocido de toda la vida. Y ahora, bueno, pues aquí en Miami son 2 personas por ascensor, uno a cada lado. Pues ya todo el mundo lo miras con resentimiento, porque no sabes, oye, a ver si este lo va a tener. O sea, lo que ha hecho esto es una situación de desconfianza a nivel general. Ha habido una situación, vamos a desconfiar de todo el mundo. Ya esa es como hablábamos el otro día, en los países latinos, todas estas muestras de, no sé, de tocarse, de apreciación y todo eso, pues los hábitos pues van a tener que cambiar, sobre todo al principio. Y una vez que tú te acostumbras a unos nuevos hábitos, es muy difícil que vuelvas a los antiguos. O sea, ya te digo, la situación, pues sí, va a ser de mucha más prudencia en todos los aspectos. Y lo que no sabemos, te digo, es cuál va a ser la reacción nuestra, cómo va a estar el mundo de aquí a 2 años. Eso no lo sabemos, Jesús. Yo te digo, yo veo un mundo de mucha más desconfianza a nivel general, problemas con los países a nivel de comercio. Aquí decías, con Biden la cosa va a estar mucho mejor, va a ser un presidente más tranquilo. Sí, va a ser un presidente más tranquilo, sobre todo en los modos y en las formas. No creo que vaya a utilizar el insulto ni contra México ni contra Europa. Va a ser un presidente mucho más comedido en sus formas de actuar. Pero el fondo que va a perseguir va a ser muy parecido al de Donald Trump.
Él va a buscar, como se dice, America First, América primero. Eso está claro que está en su mandato. Y siempre lo había estado en los demócratas. Y vino Trump y rompió ese tabú, ¿no? Porque los republicanos pues, siempre habían sido mucho más pro-business y les daba igual de dónde viniera el negocio. Y sin embargo, Trump pues, cambió un poco la naturaleza del Partido Republicano. Hay que ver ahora, después de estas elecciones, qué pasa con el Partido Republicano. Porque Trump ha podido perder las elecciones, pero el trumpismo está para quedarse. El trumpismo está para quedarse. Entonces, a mí no me extrañaría que Donald Trump pues, formara su propio partido político. Trump y lo que sea. Democracia por Trump, Trump America, algo así. Y eso sería nefasto sobre todo para los republicanos. Pero acuérdate que las elecciones en este país son siempre a sistema mayoritario. Si Donald Trump dividiera el voto republicano, digamos que fuera un 50% contra un 50%, y Trump se lleva un 22, 23% y el otro candidato republicano se lleva un 27%, pues le están regalando todas las elecciones a los demócratas. No sé si me entienden. Entonces, aquí en este país va a iniciarse un proceso pues que puede ser, que puede cambiar la naturaleza política de este país, ¿me entiendes? Porque puede dividir completamente al Partido Republicano. Que Trump vaya o no vaya a hacer su partido, pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que Trump no va a dejar de ser una figura importante dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano sabe que el nombre de Trump conlleva una gran cantidad de votos. O sea, aquí yo creo que se ha cometido mucho el error de despreciar a Trump en muchos aspectos. Y tú no puedes despreciar a una persona como Trump. O sea, no lo puedes, te puede gustar o no gustar, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no desprecies a una persona así. O sea, yo creo que el gran error ha sido ese, despreciarle, menospreciarle, cuando él tiene un carisma para mucha gente y una fuerza de atracción muy grande. Y ahí está. Y lo ha demostrado en estas elecciones a pesar de haber perdido. Luego ha demostrado pues su lado, que también lo sabíamos que iba a hacer, el de no aceptar una derrota. Trump nunca ha aceptado una derrota. Si tú te lees su libro, El arte de negociar, pues hay una frase que a mí siempre se me quedará. Dice, si tú tienes una casa de $500,000 y le debes 450,000 al banco, si no pagas, estás jodido. Pero si tú le debes 1.000 millones al banco y no le pagas, el que está jodido es el banco, no tú, porque va a tener que... Y ese ha sido siempre la idea de él. O sea, grandes negocios, grandes cosas. No sabemos cómo están sus finanzas. O sea, se han dicho mil cosas, ¿no? Desde que el New York Times publicó estos datos. Pero vete tú a saber cuál es la realidad de las finanzas de Trump. El caso es que siempre ha salido adelante, con deuda, sin deuda, con quiebras, sin quiebras. Pero es una persona resistente, que aguanta y que no se achanta, que sigue y que ataca. Entonces, pues esto es lo mismo. Él no acepta haber perdido las elecciones, va a luchar hasta el final y yo creo que con ello lo que va a conseguir pues es un acuerdo de inmunidad para que no se le toque ni a él ni a su familia y él pueda hacer sus negocios y ya veremos si él continúa con su partido político o sigue aliado del Partido Republicano. Eso es algo que hay que ver porque él es temperamental y si en el Partido Republicano no le tratan como él cree que deben de tratarle, pues estoy seguro que monta su propio partido. Y entonces los que van a estar mal son los republicanos por la cantidad de votos que les pueda quitar. Eso es como yo lo veo. Veremos qué pasa en el próximo año, en los próximos 2 años. Lo primero es, pues, que esta vacuna de Pfizer o de Moderna, las que finalmente sean efectivas, porque puede haber varias que sean efectivas, que eso sería lo mejor, por la producción, que se podría producir mucho más, ¿no? Estamos en una época en que, bueno, estamos en una crisis mundial y yo creo que lo más lógico, pero no es lo más mejor desde el punto de vista económico para los que han inventado la vacuna, es
que coordinaran esfuerzos con otros productores para hacer la producción masiva. Les dan la fórmula y pues que lo hicieran también otros laboratorios y que pudiera hacerse pues a nivel masivo muchísimo más rápido de lo que se espera. Eso sería en un mundo ideal donde todo el mundo quiere realmente el objetivo de que la población no empeore más. ¿Va a pasar eso o van a ser las 2 o 3 compañías las que lo hagan poco a poco? Porque ellos son los que se han gastado el dinero realmente y tienen derecho a sus beneficios, ¿no? O sea, estamos en un mundo capitalista donde los beneficios pues son al final lo que todas las compañías buscan. Y si han estado trabajando mucho para conseguir esta vacuna y han conseguido los resultados adecuados, tampoco los van a regalar. Hay que entender eso. O sea, se habla de solidaridad humana y tal. Bueno, pues sí, solidaridad humana, pero bueno, que los gobiernos les paguen por su vacuna, ¿no? Para eso están también los gobiernos, para gastar dinero en su población, pero que lo utilicen sabiamente, ¿no? Si pueden gastarse $20 por persona, es por el bien del país y por el bien de la gente. Yo creo que lo pueden hacer. Al mismo tiempo, te digo, se podría compartir la vacuna. Manuel, a manera de conclusión, que ha sido una síntesis, todo lo que has hecho de todos los programas que hemos tocado estos temas, tanto de la nueva normalidad se puede esperar hasta un cambio de moneda. Se habla del billete de dólar que ahí tiene el nuevo orden mundial, cuando se emitió, cuando vino la parte del dólar, que es el respaldo, y ahora viene el Bitcoin. ¿Qué se puede esperar de eso? Bueno, mira, el dólar se enfrenta a un desafío a nivel mundial, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y el mayor desafío creo que le viene de China, que eso está claro, ¿no? China por mucho tiempo, está en un capítulo de mi libro, ellos llevan comprando oro continuamente, ni siquiera sabemos las reservas de oro que tiene de China, una cosa son las que ellos publican y las que ellos tienen, y estaban pensando en darle un golpe al dólar sacando un yuan renminbi eh, amparado por el oro. Cuidado, sería otra vez la primera moneda del mundo amparada por oro. Eso podría ser un golpe muy fuerte para el dólar, ¿entiendes? Porque hoy en día volver al patrón oro es imposible, ¿no? O sea, el oro está como a $1.870 la onza. Esta mañana estaba eso, 1870. Para volver a una economía mundial que es como de unos 90 trillones, billones, habría que incrementar el precio de 1870, $1.900 que está el oro, aproximadamente 30.000, para que hubiera suficiente oro para amparar esa economía. En el año 32 en este país ya experimentamos ese fenómeno cuando Roosevelt confiscó todo el oro. Fíjate que Roosevelt confiscó todo el oro de toda la gente, con pena de cárcel si no se lo devolvían. O sea, no es que se lo confiscara y se lo quedara, se lo dio al valor que tenía en ese momento de mercado. Si hoy te confiscaran el oro y te dicen, mira, el oro está a $1.875 la onza, tú tienes 10 centenarios, pues yo te voy a dar $19.000, que es lo que valdría. No sé si me entiendes. O sea, cuando hablo de confiscar es que les quitó, pero no se lo quitó, es decir, no te lo pago, no, se lo pagó al valor de mercado, pero él quiso tener todas las reservas de oro para amparar el dólar. ¿Me entiendes? Y volver al patrón oro, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Tendríamos que entrar en una crisis mundial. Además, con el patrón oro nunca hubiéramos podido tener los crecimientos que hemos tenido desde entonces. Acuérdate que Estados Unidos abandona el patrón oro en 1971, cuando está Nixon como presidente. Y bueno, yo he leído de esa época y por primera vez en este país había colas para comprar alimentos, había colas para la gasolina, en fin, este país pasó unas semanas caóticas cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro y además tuvo una devaluación muy fuerte del dólar. Entonces, nuevas monedas, una moneda mundial, pues solo podría haber una moneda mundial amparada por el oro, pero yo no lo veo posible. El Bitcoin, bueno, pues el Bitcoin
la propia práctica del Bitcoin es que solo puede haber 22 millones de Bitcoins en el mundo. O sea, según cuántos vas produciendo nuevamente, acuérdate que se basa en algoritmos. Creo que había como 19, 20 millones ya de Bitcoin que se habían logrado, ¿cómo se dice? O sea, minear. O sea, los mineros son los que hacen, los que los han hecho. Entonces, no le veo al Bitcoin como alternativa. Alguna otra moneda virtual, global, pero eso tendría que contar con el amparo de los bancos centrales y sobre todo de Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos muy, muy lejos de ese momento, ¿no? Y eso solo vendría después de una grave crisis de las propias monedas, ¿no? De una inflación desaforada, ¿me entiendes? Entonces ahora mismo no lo veo. En 2 años yo no sé lo que podremos ver, Jesús. Hoy, a día de hoy, no lo veo factible la sustitución del dólar y de las principales monedas. Pues muy bien, Manuel, ha sido un resumen de todo lo que ha pasado y lo que pueda venir. Y pues nada, quedamos pendientes para la próxima y te agradezco muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Jesús, nos vemos.